Vamos a abrir la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 28. Y ya les voy a decir el versículo. Le he querido llamar a este mensaje el precio de la santidad. Cuando nosotros queremos andar en las ideas de Dios, andar de acuerdo a la palabra, vamos a pagar un precio. Claro. Y espero que la palabra cumpla el propósito esta mañana de llevarlos. ¿Qué significa eso? Pero todo sacrificio tiene una recompensa. Cuando nosotros somos un sacrificio vivo delante de Dios, eso es un olor fragante a Dios. Tremendo, ¿no? Y quiero que la palabra de Dios los lleve a cada uno de nosotros la importancia de ese sacrificio vivo, porque tiene recompensa. Cuando nosotros subimos delante de Dios a interceder por nuestros hijos, por nuestros seres queridos. Dice la Escritura que levantamos un vallado, una protección sobre sus vidas. ¡Qué belleza! Pero eso no debería ser solamente con nuestros hijos, sino que tiene que extenderse a nuestros hermanos en Cristo. Tiene que ver con las personas que no conocen de Dios. Tener una carga. Y cuando hacemos eso, pagamos un precio muy alto. Pero ese precio tiene recompensa también delante de Dios. A través de la palabra vemos cómo los hombres, los profetas de Dios, los hombres que servían a Dios, pasaron por situaciones bastante complicadas. Tuvieron que soportar la injusticia. Tuvieron que soportar el maltrato. Hacerlos sentir como ruines, como malvados. El mismo Jesús, nuestro Señor, se le dijo que tenía demonio. Tremendo, ¿no? Dios siempre ha querido, a través de la palabra del Señor, primero buscar algo que debe ser clave en el cristiano, que es nuestra santificación. Y desde el Éxodo empieza Dios a mostrarle y a decirle a Moisés y a los sacerdotes cómo deberían ellos vestirse, cómo ellos deberían hacer las cosas a la manera de Dios. Y me llama la atención, y siempre me ha llevado la atención, eso que mandó Dios, que el sumo sacerdote debería tener una placa que decía santidad a Jehová. Santidad a Jehová. La Escritura habla de tener en las casas la palabra para que los hijos la lean. Eso es algo maravilloso que no se hace, pero debería hacerse.
por lo menos tener algunos versículos, en unos lugares donde ellos no pueden dejar de ver esa palabra, donde sea, porque la palabra tiene un propósito. Amén. Y en Éxodo capítulo 28, verso 36, explica y dice claramente que grabarás en una lámina de oro fino, como un sello, un letrero que decía santidad a Jehová. Dios quería que su sumo sacerdote fuera santo delante de Dios, tanto así que había un peligro de entrar al lugar santísimo si no estaba en santidad. Podía hasta morir. Tremendo, ¿no? Y Dios lo que quiere de nosotros es precisamente no hacer esos rituales antiguos, unas ceremonias de sacrificios de animales y todo ese protocolo y toda esa estructura a rajatabla de lo que había que hacer para que sea acepto el sacrificio. Ya lo que Dios está buscando en nosotros es ser nosotros ese sacrificio vivo, agradable a Dios. Dios quiere que tengamos unos atributos, pero también quiere que el pueblo tenga esos mismos atributos. Una relación íntima con el Dios vivo. Porque esa relación íntima con el Dios vivo hace que vivamos en misericordia y gracia. Porque esa relación nos santifica. Esa intimidad y ese sacrificio de buscarlo a Él tiene una recompensa. Su gracia y su misericordia. Maravilloso, ¿no? Nosotros somos ese sacrificio. Isaías capítulo 35, porque vamos a empezar desde el Antiguo Testamento, que es la sombra del Nuevo. Isaías 35, ya les voy a decir el versículo. Desde el verso 8. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 35, verso 8. Y habrá allí calzada y camino, y será camino de santidad, camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué belleza, ¿no? Jesucristo es el camino. Lo dice la Escritura. Es la verdad, es nuestra vida. Y cuando nosotros caminamos con Él, andamos por ese camino de santidad. Amén. Porque Él es nuestro ayudador. Y cuando caminamos con Él, y Él ve nuestro sacrificio,
que se paga un precio muy alto muchas veces. Jesús dijo, si me aborrecieron a mí, los aborrecerán a vosotros también. Y cuando nosotros caminamos con Jesús y Jesús está viendo ese sufrimiento, esa injusticia, pero ve en nosotros la santidad de obedecer la palabra, donde tú no sientes nada contra aquel que te aborrece, contra aquel que te hace injusticia. Jesús está a tu lado viendo ese sufrimiento, esa tentación. Y eso es lo que lleva a una recompensa. Porque el que anda con Jesús anda en bendición. Por eso los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que te parece a ti malo, según el mundo, tiene un propósito de bendición para tu vida. Porque es un camino de santidad, donde nuestros ojos y nuestros pensamientos no están en el pensamiento natural humano, sino que está en el pensamiento de Dios. En ese camino, Dios está abriendo un camino de bendición para tu vida, la vida de tu familia, de tu pareja, de tus hijos, de tu descendencia, de tu madre, de tus hermanos, tus hermanas, tus cuñados, tus cuñadas, tus sobrinos, tus sobrinas, toda la descendencia. Y estás haciendo un camino eterno de bendición. Qué belleza, ¿no? Pero tienes que extenderlo también a tus hermanos en Cristo. Ahí es donde empiezas muchas veces a padecer cosas, situaciones difíciles, porque estás peleando batallas por aquellos que no lo merecen humanamente, porque no son tus hermanos o tus hijos, tu sangre, sino tiene que ver con un pueblo que es el pueblo de Dios. Pero esa tiene mayor recompensa todavía. ¿Y sabe dónde está esa recompensa? En los cielos. ¿Qué dijo Pablo? He cumplido ya mi carrera y voy a recibir la corona. Tremendo, ¿no? Yo no quiero que esa corona me la quite nadie. Amén. Porque es el supremo, es lo máximo, es el máximo galardón. Es la prueba de nuestra fe. Saber que después de esta vida hay una vida en la eternidad. Donde Jesús dijo, voy a preparar morada para vosotros. ¿Lo dijo o no lo dijo Jesús? ¿Ah? Y conocemos la palabra de Dios y vemos que Jesús mismo explicaba y decía cómo era el cielo. Porque el único que conoce cómo es el cielo, el que vino del cielo. Y la Escritura nos muestra a Jesús no hablando una palabra, sino un hecho que posiblemente sea real. Cuando Lázaro, un hombre que sufrió aquí en esta tierra, Jesús explica que estaba en el seno de Abraham, recibiendo lo que no había recibido en la tierra. Tremendo, ¿no? La Escritura habla que nosotros nos hemos acercado a un monte invisible, donde están los redimidos. ¿Sí o no? Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Puesto los ojos en las cosas del cielo, no en las cosas de este mundo. Y ahí estamos en las alturas. Y ahí es donde recibimos la recompensa de parte de Dios.
Isaías 57:15. Después vamos a entrar al Nuevo Testamento para que entendáis la importancia, el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que quiere de Dios? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? El propósito es la santificación. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Isaías 57:15 dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tremendo, ¿no? Este versículo habla que Dios desea que reine la paz en el seno de la familia. ¿Usted sabía que Dios es un Dios de familias? Y cuando usted está quebrantado y está pasando por una situación y va delante de Dios en esa comunión, en esa intimidad con Él, en esa conversación, que yo converso con Dios, le comento mis cosas, clamo a Él para que Él me responda y me enseñe cosas grandes y ocultas que yo desconozco. En ese momento, cuando tú te pones allí, en ese lugar con Dios, Dios lo que quiere es que tú seas parte de tu familia y traigas paz a tu casa. Y me dirán vosotros, yo no creo que sea para tanto. Entonces, ¿por qué dice el Señor en su palabra? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tremendo, ¿no? Se paga un precio. Y se sufre, porque de pronto no ves los resultados con estos ojos. Porque nosotros tenemos que andar por fe, no por vista. Saber que la palabra, la obra que empezó un día Dios en nosotros, en nuestros hijos, nuestra descendencia, donde nos congregamos, esa obra que empezó la terminará y la hará perfecta. Tiene recompensa. Se paga un precio. Porque tú te pones delante de Dios como un sacrificio, como esa oveja que Él lleva al holocausto para ser sacrificada, para que esa sangre santifique al pueblo. Ya no es algo físico, sino espiritual. Maravilloso, ¿no? Ahora entremos al Nuevo Testamento. Por eso he colocado esta mañana ese momento en que Zacarías, que estaba mudo y posiblemente sordo también, con su esposa van a presentar al que se iba a llamar Juan el Bautista, o al que iba a ser Juan el Bautista. Y pronunció unas palabras importantes, proféticas. Primero habló del Mesías, de Jesucristo nuestro Señor. Ya el Espíritu le reveló a él que iba a enviar un Salvador. Pero mira las palabras del Espíritu. Lucas capítulo 1. ¿Cuál es el tema? La santidad. Se paga un precio por ella, pero hay una recompensa.
¿Por qué estamos nosotros aquí? Por Cristo nuestro Señor. ¿Por qué estamos aquí también? Por Juan el Bautista también, que preparó el camino y empezó a hablarle al pueblo que se arrepintieran y que se convirtieran de esos malos caminos. Mira las palabras de Zacarías, verso 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Palabra profética, todavía Jesús no había nacido. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que en él serían, ¿qué? Benditas todas las familias. Que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Esto es importante. Jesucristo vino a destruir las obras de nuestros enemigos. ¿Está correcto? Y cuando nosotros sabemos lo que Jesús hizo en nuestra vida, que nos trasladó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, aquí está diciendo el profeta Zacarías lo siguiente: que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. ¿Y qué dice aquí? En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Todos nuestros días. Vamos a ese lugar a hablar con Dios, a recibir el pan de cada día. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuesta o no? En un mundo lleno de afanes, en un mundo lleno de pensamientos, de trabajo, de situaciones familiares, de noticias, de gobiernos, de un mundo contaminado. ¿No es un sacrificio ese? Apartarse, meditar la palabra, orarle al Señor, elevar oraciones y confiar que esas oraciones tienen poder, porque esa es la fe. Esa es la fe. Que esas palabras que Dios ha enseñado a mi ser interior, que salen de mí, son poderosas en Dios. ¿Para la destrucción de qué? De fortalezas. Tremendo, ¿no? Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se paga un precio, pero hay una recompensa, que es la destrucción de esas fortalezas. Tremendo, ¿no? Y a veces padecemos persecución. A veces somos tratados como malvados. Tremendo, ¿no? Como si fuéramos malos. Pero lo sufrimos. O a veces piensan mal de nosotros. Pero lo sufrimos. Pero ¿qué decía Pablo? Vosotros juzgáis a la ligera. Pero a mí el que me juzga es Dios. Porque solamente Dios y tú sabes la verdad. ¿O no? Si yo le fallaba a Dios, yo solamente sé. Y Dios, si verdaderamente he obrado con corazón malo.
¿Sí o no? Y si yo he fallado delante de Dios y he pecado, solamente Dios sabe si yo he ido a Él delante de su presencia para hallar misericordia, gracia y oportuno socorro. Amén. Solamente Dios sabe si yo fui donde Él y Él sabe que yo estoy arrepentido y que no quiero hacer lo malo y estoy confiando en su manifestación. Que Él venga repentinamente, porque el Espíritu gime. Ese Espíritu que Dios nos colocó en nosotros precisamente buscando la liberación. Palabra profética. Efesios capítulo 4. Verso 24. Y vestíos del nuevo hombre. ¿Qué dice la Escritura? Que estamos revestidos ¿de quién? De Cristo. ¿Ah? Nosotros somos santificados por Cristo, por lo que Él hizo. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Por el sello del Espíritu Santo, porque yo creo que soy templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede andar en la inmundicia, ¿o sí puede andar? No, porque Él es santo. Entonces, ¿por qué soy templo? Porque Cristo hizo un tabernáculo en nosotros. Amén. Él nos hizo templo del Espíritu Santo. Pero yo tengo que saber esa verdad, pero también servir a Dios en santidad y en justicia, anhelando hacer lo bueno, lo que le agrada a Él. No tengo un corazón hipócrita, mentiroso, que tengo apariencia de oveja y soy lobo. Oh, eso ya es otra cosa. ¿Sí o no? Somos ovejas de su prado, no somos lobos. Amén. No tenemos un corazón malo, un corazón mentiroso, porque el único que miente, ¿quién es? Satanás, que es padre de mentira. En nosotros no hay hipocresía, no somos hipócritas, no somos mentirosos, porque somos hijos de la verdad. ¿Lo crees o lo sabes? Yo lo sé. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Que lo está diciendo lo que estoy diciendo. Dios hizo algo nuevo en nosotros. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Dios ha hecho cosas nuevas en nosotros. Pero sirvamos al Señor. Seamos esos hombres y mujeres que se congregan. Amén. Que perdonan. Que lo sufren. Pero saben que es un honor. Si estoy sufriendo por hacer lo bueno, es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, vas a conseguir propósito. ¿O no lo hizo Jesús? ¿O no lo hicieron los apóstoles, los discípulos? Porque estamos aquí por ellos. Se sacrificaron. Pero nosotros no vamos a vivir como ellos, porque lo dice que ya nosotros no vamos hasta la sangre. Porque ya hubo un sacrificio por eso. Pero el sacrificio en nosotros es nuestra entrega al Señor. ¿Cuál es el sacrificio? Perdonar a los que nos ofenden. Es un sacrificio porque es difícil. ¿Sí o no? ¿Me hago entender? Tengo un trabajo
trabajo donde son injustos conmigo, pero yo lo vivo. No me gusta, pero lo hago porque yo trabajo como para el Señor. Porque todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Y eso tiene recompensa. Tremendo, ¿no? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Hay recompensa. Se paga un precio. Porque eso es la santidad. ¿Sabe usted qué es la santidad? ¿Ah? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Maravilloso, ¿no? Tengo una pareja difícil. La soporto y lloro por ella. Santidad tiene un precio, recompensa. Tremendo, ¿no? Maravilloso. Vamos a trabajar en unidad. En mi casa, una relación lo mejor con nuestros hijos, con el esposo de la hija, que de pronto no sea tan bueno, pero oro por él. Es santidad. Se paga un precio y hay una recompensa. Pero si estás hablando mal, si estás maldiciendo, no esperes recibir nada. Porque ya recibiste tu pago con tus palabras. Tremendo, ¿no? Cuando nosotros obedecemos y soportamos lo que no nos gusta, un trabajo que no nos gusta, hay una recompensa. Porque Dios no va a permitir un sufrimiento. Él nunca te va a dar algo que tú no puedas soportar. ¿No lo dice la Escritura? Por un poquito de tiempo. Maravilloso, ¿no? Pero soy obediente en ese tiempo. Maravilloso. Hay que conocer el corazón de Dios, el pensamiento de Dios. Tenemos que conocer la verdad, porque esa verdad me hace libre de mis errores, de ese cristianismo equivocado, malinterpretado, porque he recibido a veces un cristianismo de carne, visceral, que no quiero sino los viandas. ¿Ya? No quiero sino las cosas de este mundo. Y no quiero la santificación, la renovación de mi entendimiento, la libertad. Para que sea un heraldo, para que sea un seno en una familia que traiga paz. Porque una persona que ora trae paz. Una persona que ora trae milagros. Y seguramente no vas a recibir ningún premio aquí en la tierra. No importa. Porque el premio que yo necesito es el de Dios, ¿o no? Yo no quiero que los hombres me palmoteen. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! No, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que Dios haga la obra en todos. Y en todas. Amén. Que haga milagros. Que los mantenga sanos. Que no falte ningún bien en la casa. Que se congreguen. ¿Sí o no? Que sean buenos padres. Buenos esposos, buenas esposas. ¿Sí o no? Manteniendo la unidad. Confesando lo que dijo Jesús. Perdonándonos. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sean necesarias. Eso es lo que predicamos aquí. La palabra. El alimento. El que nos cambia, nos transforma. Y nos hace una nueva criatura. Yo no quiero parecerme al hombre viejo. Aborrezco al hombre viejo. ¿O no? Lo primero es aborrecer a ese hombre viejo. ¿Sí o no? Y anhelar ser como Cristo. Hebreos 12, 14. Bendito sea el Señor. 12, 14.
12, verso 14. Jesús le dijo a sus discípulos cuando iban de dos en dos: paz a esta casa. ¿Es así o no? ¿Y qué dijo? Que si la casa era digna, estar en esa casa. ¿Es así o no? Y hacer milagros y hacer maravillas, señales y prodigios. Pero si la casa no es digna, ¿qué dijo? La paz volverá a vosotros. ¿Es importante la paz? Qué importante tiene que ver la paz, porque eso es santidad. ¿Sabe usted? Porque lo dijimos el domingo pasado, la paz es el regulador. Si tú andas en la voluntad de Dios, porque tienes paz. ¿Estamos de acuerdo? Si no tienes paz es porque tus pensamientos no están alineados a la palabra. Dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted escucha la voz de Dios. Usted no escucha y no cosas que tienen que ver con la palabra. Yo cuando tengo paz me llegan pensamientos de consuelo. Me llegan pensamientos de hacer cosas sabias, cosas para este mundo, porque Él te da ciencia y te da sabiduría para vivir en este mundo también. Cuando hay paz. Porque veo a Dios en la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y a veces dice, pero ¿cómo vas a tener paz si tenés un corazón contrito y estás sufriendo? Lo dice que Él habita en un corazón que es contrito y humillado. Estoy con aquellos que están sufriendo. ¿Para traerles qué? Consuelo. Amén. Para traerles el bien que esperan. ¿Maravilloso? Es importante nuestra santificación. Es importante pasar momentos que son dolorosos, porque nuestra carne no acepta esas cosas, el viejo hombre. Pero si lo sufrimos y lo esperamos, vamos a recibir la recompensa de ese sacrificio vivo. Amén. Sacrificio vivo, agradable a Dios, olor fragante. ¿Se acuerdan cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificios? ¿Qué dice la Escritura? Que el sacrificio de Abel ¿lo recibió el Señor? ¿Por qué? Dios no necesita ovejas. ¿Sí o no? Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él estaba viendo el corazón de Abel. ¿Sí o no? Que lo que le costaba, porque eso valía o no valía, lo quemaba ahí a Dios. ¿Tremendo? Tú te mereces todo. David, esos sacrificios de miles y miles. O ese templo, vamos a hacer un templo para Dios, pero lo mejor de lo mejor para Dios. Tremendo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Dios necesita eso? No. Está viendo un corazón que lo da todo. ¿Sí o no?
Corazón agradecido. ¿Ah? Un corazón que sabe que Dios lo adiestra para la batalla, sus manos y sus dedos. ¿Es así o no? Y que le da la victoria sobre sus enemigos. ¿Maravilloso? ¿Victoria para qué? Para los enemigos. Para mantener que el pueblo permanezca. Para que la iglesia permanezca. Para que aquellos que se congregan y oran permanezcan. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, dice la Escritura. Entonces, ¿esa guerra es para qué? Para permanecer. Qué belleza, ¿no? Y si permanece, ¿qué significa? Que hay comida, ¿no? Que hay techo, que no falta ningún bien. Que hay salud. Hay gente que no cree en la sanidad divina. Pero ¿cómo así que la sanidad divina? Que si algún día nos tenemos que morir. Sí, Señor, algún día. Somos ciudadanos del cielo, lógicamente. Pero cuando Dios, que es el dueño de mi vida, me llame a su presencia. Pero no cuando el mundo y las tinieblas quieran hacer su obra de maldad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Es así o no es así? Primera de Tesalonicenses. Dios quiere nuestra santificación, pero los que me escuchan pueden decir que es una idea mía. Pero dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Dice lo siguiente. No se gloríe diciendo usted que es un pecador. Yo oigo personas diciéndolo de una forma como si estuviera diciendo algo maravilloso. Dele vergüenza que sea un pecador o no. Es que soy un pecador, somos pecadores. No, somos santos, apartados. ¿O no es así? Por Cristo. Pero el que está confesando, seguramente en su corazón no tiene la voluntad ni el deseo de ser cambiado y transformado. Mira lo que dice aquí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿O no? Eso es lo que está diciendo aquí. Que os apartéis de fornicación. Y el 7 que dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Maravilloso, ¿no? Entonces, cuando la persona, el cristiano, que de pronto está fallando en su cuerpo, pero va delante de Dios, con ese corazón contrito y humildad que anhela ser liberado, está pagando un precio ahí, porque está sufriendo, porque él no quiere hacer eso. Lo aborrece, pero no lo puede dejar. Mira, Dios quiere nuestra santificación. Dios viene repentinamente a santificar, a liberar, porque no quiere que su hijo sufra. ¿Me hago entender? Dios es bueno. Y termino con esto. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Hay un precio que se paga. Así que, hermanos, os ruego, maravilloso, cuando yo veo
a este instrumento de Dios diciendo ruego, me está diciendo a mí, esto es muy importante. ¿Ah? Yo te ruego, hijo, hazme caso lo que te voy a decir. Le está suplicando a su hijo y llorando tal vez. Y ese hijo viendo a su padre o a su madre llorando, diciéndole algo, diciéndole, te ruego que me pongas atención, no vayas a hacer eso. Ese llanto, ese ruego puede tocar el corazón. Amén. De ese hijo, esa hija. Os ruego por las misericordias de Dios. ¡Qué belleza! Aquí me está diciendo Dios de misericordia. ¿Ah? ¿Es así o no? Dios prepara misericordias nuevas cada mañana, todos los días. ¿Ah? Porque las necesitamos. ¿Amén? ¿No necesitamos la misericordia de Dios? ¡Sí! Entonces yo bebo de esa misericordia, porque esa misericordia me trae ¿qué? Alegría. ¿Amén? No me trae condenación. ¿Me hago entender o no, hermanos? Qué belleza, ¿no? Pero mira lo que dice aquí. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que hablamos esta mañana. Amén. ¿Cómo vamos a venir aquí a este lugar a adorar a Dios viendo que vamos con este cuerpo? ¿Sí o no? Amén. Entonces debe haber algo en mí racional que piensa, voy a ir a orar a Dios, Señor, perdóname, no soy digno, Señor, pero te quiero alabar, bendecir tu nombre, porque tú me has perdonado, tú me has santificado, ¿sí o no? Tú me has trasladado al reino de las tinieblas, al reino tuyo, Señor. Amén. Y ando por camino de santidad, donde inmundo no pasa por él. Maravilloso, ¿no? Y tú me ves santo por Cristo, Señor. Amén. Yo les hago una pregunta. ¿Será que Dios acepta ese tipo de oración? ¿La acepta o no la acepta? Porque es un corazón contrito, humillado delante de Dios. Maravilloso. Pagamos un precio. Por eso dice la Escritura que orad por vuestros pastores, que velan por vuestras almas. Están en una continua guerra espiritual por las almas. ¿Por qué dice que oren? Porque necesita vuestras oraciones. Porque sufren. Cuando un hermano está pasando por una situación adversa, sufre, le duele y ora. No va a ir allá con palabras lisonjeras o con historias, no, porque Dios lo que quiere es que seamos un sacrificio vivo. Sufrimos, pero oramos. Amén. Para que Dios nos guarde.